un programa de Leo Radio, emisora virtual de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Hola, te saluda el equipo de Tabocé y esto es Ciudad de Tinta, Bogotá a través de sus libros. Una iniciativa ganadora de la beca para medios comunitarios que realizan programas para Leo Radio 2025. Les recordamos que Tabocé es una agrupación y un medio de comunicación comunitaria y alternativa que realiza acciones desde los enfoques diferencial, territorial y de género, pero también desde una perspectiva de acción sin daño. En este episodio vamos a hablar de un libro que se llama Donde habita el miedo. Historias para que duermas con la luz encendida. Y este volumen es muy interesante porque se trata de una novela gráfica o una colección de historias de terror concebidas como una suerte de quimera, ese animal fabuloso o algo que se propone a la imaginación como algo posible sin serlo. Este proyecto surgió del esfuerzo colectivo de un grupo de jóvenes entre 13 y 28 años de la Biblioteca Pública Carlos R. Estrepo en Bogotá, quienes se reunieron durante 2 años bajo el propósito de crear una novela gráfica a varias manos. La obra fue resultado del proyecto de investigación gráfica Ilustrando el Miedo y se llevó a cabo tras recibir el premio Daniel Samper Ortega del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia en 2018. El tema central de la colección es el terror, con el objetivo de vulnerar los estereotipos del género y recopilar las leyendas urbanas de Bogotá. El libro contiene 5 historias principales, pero hablemos un poco, Diego, sobre el terror como género narrativo en un país como Colombia, en una ciudad como Bogotá, cómo el terror, eh, digamos, se diferencia de los relatos de la violencia, que ya en sí mismos son eh, catastróficos, horripilantes, pero ¿qué caracteriza a una narrativa del terror que no solo pasa por retratar la miseria y la violencia en la que vivimos muchas veces en esta ciudad? Pues el terror en general siempre ha apelado a lo desconocido, pero con una relación con lo cotidiano. Es decir, lo que da más miedo no es lo desconocido, lejano y absolutamente inhóspito. A uno pues difícilmente le va a dar terror las profundidades del mar, pues porque nunca va a llegar allá, nadie va a llegar allá. Aunque bueno, eso hay alguna literatura fantástica alrededor de las profundidades del mar, pero en el terror lo que hay es sobre todo una apelación a lo desconocido dentro de lo cotidiano, para sí generar esa tensión entre la familiaridad y algo que está presente y latente que puede hacernos daño. Y pues apela un poco también a los miedos colectivos, eh, y también es entonces un refugio, porque hay un miedo, pero también un miedo un poco irracional tal vez, es decir, no es un miedo concreto
como a que me van a atracar. Ese es un miedo muy, muy posible, o sea, es un miedo racional porque es bastante probable que me puedan atracar. Pero en una sociedad como esta, el terror puede crear un ámbito, digamos, entre comillas, de sosiego, porque se puede jugar en ese ámbito de lo que está latente, pero que en últimas no me va a pasar. Es decir, se puede uno animar como a tirarse del, del parapente, pues, porque sabe que va a tener un momento, pues, de adrenalina, pero no va a pasar mayor cosa. En la literatura del terror es un poco eso. Pero también el terror bien escrito, bien concebido, pues muchas veces es una crítica a la sociedad, una crítica a cómo se establecen los parámetros sociales. Por ejemplo, en el Frankenstein, pues uno puede, y hay muchas lecturas sobre cómo lo que hay ahí es una crítica a la sociedad y a cómo se trata a ciertas personas, y qué representa el Frankenstein en la vida de, de, de la, de la humanidad, es decir, quién es Frankenstein. Un reto ahí por el concepto, ¿no? No es solamente como una entretención, como lo decía ahorita, del parapente, o el bungee jumping, ¿no? O lo que sea que cause adrenalina. Hay también una apelación conceptual, una crítica, y una invitación pues al diálogo y a la confrontación de algunos de los aspectos de la sociedad más críticos. Entonces, yo creo que en una sociedad como la colombiana, ambos escenarios de terror, tanto este como más asociado a la entretención, o a la descarga de adrenalina, por decirlo de alguna manera, tanto este otra vertiente de un terror que es lo que quiere es hacer una crítica, apelar, llamar la atención, y un poco proponer desde la conceptualización de algunos asuntos muy importantes dentro de la sociedad, pues proponer una discusión mucho más profunda. Hablemos entonces un poco de las historias que se encuentran en este texto donde habita el miedo. Primero tenemos Alimañas, que está ambientada en la Bogotá de mediados de los 60. La historia sigue a Ricardo, un viajero que llega cerca del centro de la ciudad en busca de una encomienda muy valiosa. Ricardo es recibido por una matrona muy peculiar y experimenta sucesos tan extraños que le resulta imposible distinguir lo real de lo imaginario. La segunda historia es Amelia, mi dulce Amelia. Este relato se desarrolla en el sector de la Candelaria, en Bogotá, por supuesto, y narra la experiencia de dos estudiantes universitarias de La Salle, Isabela y Marcela,
quienes buscan realizar sus prácticas de construcción y aceptan trabajar en una obra en ese sector. Allí conocen a una anciana que guarda una historia de antaño sobre una casona colonial que parece sacada del Averno, un poema y una niña llamada Amelia, originalmente Emily, quien ahora es un fantasma que habita esa casona. El niño es otra de las historias y es una leyenda urbana que ocurre en un conocido hospital de Bogotá. La trama se centra en el nacimiento de un vampiro, que da su primer grito en ese centro asistencial. La madre recuerda que la concepción ocurrió en una discoteca con un hombre muy guapo, alto, que tenía la piel muy blanca, los ojos azules y el pelo rubio, que no parecía ser de Colombia. Un médico se pregunta si es normal que el bebé nazca con dientes pequeños y puntiagudos. El siguiente relato es La Casa del Terror. Un grupo de estudiantes decide ir al centro histórico de Bogotá después de clases y encuentra un restaurante en una de las casas más antiguas del sector. A pesar de que el lugar se ve muy solo, deciden entrar, anticipando que la noche será ajetreada. La quinta historia es Sibagua. Aquí un antropólogo cansado del caos citadino se muda con su familia a la periferia de Bogotá, en un territorio ancestral conocido por su misticismo y grandes leyendas. Allí la familia busca serenidad, pero encuentra el misterio de las cavernas. El título Sibagua, que el colectivo interpreta como sombra efímera en lengua muisca, es el nombre de un monstruo de los cerros bogotanos que surge de un antiguo ritual y cuya morfología se asemeja a las especies nativas de anfibios de la zona. Entonces, además, Diego, esta compilación tuvo una producción y un diseño muy especial porque se distingue pues de otras iniciativas por ser un trabajo experimental, colaborativo. Y lo interesante es que para cada historia se utilizaron diferentes técnicas de ilustración que reflejan la diversidad de los estilos de los participantes. Por ejemplo, en la Casa del Terror, la técnica se llama aguadas y se empleó tinta china y acuarelas. Para Sibagua se aplicaron principios de geometrización y morfología de personajes y además está toda esta composición pitagórica. En Amelia, Mi Dulce Amelia, se utilizaron rotuladores, tinta, carboncillo y se bocetaron 5 prototipos de personajes. Para Alimañas, la narrativa gráfica pues se centra en la psicología de los personajes y entonces ahí el retrato juega un papel importante. Para la historia del niño, el enfoque fue en el manejo de la perspectiva, la sombra y la construcción de personajes, pero desde componentes sociales y físicos. Entonces, básicamente la intención de este proyecto era que el espacio de creación sirviera para que los jóvenes se expresaran y pudieran hacer catarsis a la desafiante vida cotidiana del centro y sur de Bogotá. Entonces, esta obra busca a través de sus trazos
narrativas que el lector o la lectora puedan sentir y saber entonces en carne propia dónde habita el miedo. Pero hay algo adicional, Diego, muy interesante de esta compilación, y es que los autores tienen entre 13 y 28 años, porque en este rango de edad la mayoría de personas tendemos a sentir una fascinación, una obsesión por el terror, por vivir eh, de manera más desbordada cualquier emoción. ¿No? Y es muy interesante que entre todas las posibilidades que hay de pensar, no solo en la muerte, sino en el amor, en, no sé, otras posibilidades narrativas, personas de estas edades se hayan dedicado a elaborar un proyecto eh, que desafía pues los límites humanos. Pues bueno, también yo mismo experimenté esa curiosidad más o menos a esas edades, mm, como hacia 12, 13 años, la curiosidad por la literatura y los escenarios como de terror, de suspenso, mm, pues se me hace muy difícil dar como una teoría al respecto, pero sí vivencialmente creo que ahí hay algo como de exploración personal, como de los límites de uno mismo y a qué le tiene miedo y tales, pero también como de buscar sí, tribu, es decir, alrededor de esos temas siempre hay como un colectivo y pues las escenas, pues una escena muy repetida es los muchachos pues muy jóvenes reuniéndose en el ático de una casa a leer historias de terror, etcétera. Creo que hay también una búsqueda como de pertenencia y de un lenguaje común con sus contemporáneos. Es como, creo que hay esa necesidad de tener en común algo que aparentemente no lo es para todos los demás. Es también una apelación como a la originalidad, a la autenticidad. Pues que finalmente como casi todas esas búsquedas resulta siendo la misma para todo. Pero creo que hay en eso y en lo gráfico también hay un ámbito de lo gráfico muy juvenil, digamos, pero últimamente ha explotado, últimamente ya varios años, ha explotado la producción de novelas gráficas. Y creo que también eso en Bogotá tiene que ver con, o está relacionado, porque incluso muchos se dedican a una y otra cosa, al arte urbano. Creo que hay un diálogo interesante entre narrativa urbana, que es lo que quiere hacer el graffiti. Hay mensajes, historias contadas en los grafitis y contar historias gráficas, es decir, novelas gráficas, ya no solo el cómic,
pues no está mal, pero se reducen los temas y el espectro de la narración para saltar a novelas o compendios como este, de cuentos, gráficos. Entonces, creo que ahí hay un buen maridaje de todo el arte gráfico y de la exploración como al terror y al suspenso como género. A mí lo que me evoca esta entrega, este libro, estas historias, también es una especie de rebeldía, ¿no? Creo que es el ciclo etario donde muchos y muchas nos permitimos cuestionar un poco los escenarios en los que vivimos y cuestionarlos no en el sentido lógico, como nos dicen que hay que hacerlo, sino incluso cuestionando la realidad, cómo se nos presenta a través de los sentidos. Entonces, en estas historias y en esa exploración gráfica, yo lo que noto también es esa posibilidad de pensarse otros mundos, pero también con otras sensaciones, con otros materiales, con otras escenas. Y en todo caso la imaginación se nutre de imágenes conocidas. Entonces el monstruo Sibagua finalmente tiene características de los anfibios que hacen parte, digamos, de la sabana bogotana, o los espectros que ocupan las casonas, pues son seres que habitaron otras épocas, pero que siguen influyendo en nuestra cotidianidad. Entonces, en esa medida, esta avanzada, este colectivo de jóvenes de entre 13 y 28 años me parece muy interesante y creo que necesitamos muchas más experiencias de este tipo que nos lleven a pensarnos la ciudad de otras maneras, pero también a imaginar unas realidades sin tantos límites, ¿no? Y en todo caso, a pesar de la edad de estas personas, pues también seguramente acá podemos rastrear como el aspecto político, social y económico que estos espectros van a mostrarnos. Entonces estas 5 historias que son leyendas urbanas y que se desarrollan en Bogotá, pienso yo que son una rebeldía ante los estereotipos del género del terror. Dicho eso, entonces, por favor, acérquense a este texto que lo van a disfrutar de verdad. Esto fue un episodio más de Ciudad de Tinta, Bogotá a través de sus libros. Nos encontramos en el próximo episodio con una nueva historia.
Programa Distrital de Estímulos, Alcaldía Mayor de Bogotá.